Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Mañaneros. Hoy tenemos un tremendo programa con grandes invitadas que ya se las vamos a estar presentando, pero comenzamos de inmediato con la complicada situación de salud de Gladys del Río, que se suma, por supuesto, a la delicada situación de su esposo Jorge Pedreros, que lleva 7 meses ya internado en la clínica. Lo cierto es que a este difícil panorama, su hija Claudia Pedreros se suma otro problema innecesario a esta altura. Exactamente, porque ella conversó con Mañaneros y criticó duramente a la doctora María Luisa Cordero. ¿Por qué? Porque dejó entrever que su padre es alcohólico y que por culpa de eso tendría problemas a su hígado y su páncreas. Ella contó la verdadera historia y aquí está la nota y a la vuelta comentamos. No voy a dirigirme a la señora doctora. No, doctora no, porque no tiene doctora. A la señora médico. Tampoco, porque los médicos están en los hospitales, no en los canales ni en la farándula. Pero bueno, vamos a hablar igual. Declaraciones por parte de la hija de Jorge Pedreros contra la doctora María Luisa Cordero, quien hizo un diagnóstico sobre el estado de salud del actor, que permanece internado ya casi 8 meses. Yo no he hablado, no. ¿A dónde ha hablado Jorge Pedrero? Ni sé quién es, no lo conozco. No. Pero él tiene una encefalopatía portal, que es un cuadro tóxico cerebral provocado por una insuficiencia hepática grave, severa y muy probablemente irreversible. Porque sube el amonio, porque el hígado está tan dañado que no limpia el cuerpo el amonio se va al cerebro y produce lo que se llama la encefalopatía portal. Recordemos que el humorista continúa en la unidad de tratamientos intensivos, donde se mantiene estable dentro de su gravedad por un cuadro hepático del que padece. Ella en la radioconcierto, que yo escuché personalmente, que la enfermedad de mi papá era por el alcohol. Mi papá ni siquiera eso hace. Mi papá es abstemio. Una estupidez más que esta señora está diciendo. O sea, yo Jorge lo conozco, olvídate. Hemos estado en fiesta, hemos estado en México, en no sé cuántos lados. Jorge no toma nada. Hemos estado en fiesta, que yo podría verlo, tomarse algo. Nada, él no toma nada. Sí, tengo razón en lo que estoy diciendo. Goloso no, pero sí me gusta comer bien. Y eso es malo. Es que te descuidas porque tiene una diabetes en el fondo. Se produce la cirrosis por buena comida, que es tan peligrosa como la cirrosis producida por otras cosas. Por el alcohol. Alcohol, droga, claro. pastillas. Pero tú tienes una diabetes que te la cuidas realmente. Sí, eso sí. Yo le tengo miedo a la diabetes. Problemas que se suma a la operación que debió ser sometida su señora, la actriz Gladys del Río, luego que llegara de urgencia a un recinto hospitalario por un infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es la información que tiene la doctora Cordero? De repente sabe más que yo. Yo no sé desde dónde se origina la enfermedad, así que no me voy a referir a sus dichos, pero lo que yo sé es que Jorge Pedreros lleva varios meses mal. Lamentablemente Gladys del Río también ahora está enferma y nada, mandarle solo apoyo a ellos y no sé qué se deberá su enfermedad. Por lo que yo sé, por lo menos es una enfermedad que no es producto del alcohol, sino que viene ya desde hace tiempo, viene luchando contra eso. No, yo creo que en esos temas médicos me reservo y esperaría un comunicado de la clínica o algo así para ver qué es lo que realmente tiene. Pero lo que molestó a la familia del humorista fueron las palabras de la doctora Cordero, que realizó un diagnóstico sobre el cuadro que padece Pedreros, el que no fue bien recibido por su hija Claudia, donde se habría especulado sobre problemas con el alcohol. Mi papá ni siquiera eso hace. Mi papá es abstemio. ¿Ha hablado el caballero? No sé de dónde sacó eso esa señora. Te prometo que yo no he hablado, ese caballero no. Yo una vez con él y su señora nos conocimos en tu canal, pues, me parece. Pero hace como la tira de años, yo nunca he hablado de él. La familia de Pedreros pasa por un momento delicado en cuanto a temas de salud. El humorista lleva varios meses internado, por lo que no ha sido fácil para la familia, sobre todo cuando se especulaba en Twitter que había fallecido.
Es decir, como me enteré yo, si no lo hubiera tenido al lado me da un infarto. Casi me paré a verlo y estaba roncando. Yo pienso que el tipo de las redes sociales tienen sus pros y sus contras. La inmediatez, pero a veces no hay seriedad en lo que se comenta o se dice. Ella no ha salido aún de la UCI, fue operada ayer lunes y evidentemente ahora está en recuperación en la UCI. Pero está en la UCI porque todas las personas que son operadas al corazón evidentemente no van a una sala normal de recuperación, van a la UCI. Dentro de los parámetros de una persona que tiene 4 bypass en el corazón y tuvo un infarto al miocardio, que no es menor, está recuperándose súper bien. Mi mamá es una persona que se cuida mucho, ella es una persona muy responsable con su salud y todo, pero yo creo que el tiempo de angustia, de pena, de espera diaria de 7 meses, yo creo que sí pasan la cuenta. Que este malestar de la familia de Jorge Pedreros y Gladys del Río con la doctora Cordero viene hace un tiempo, no es nuevo, de alguna manera están molestos por estos diagnósticos que ella incluso pudo hacer y según la misma Claudia, ella lo escuchó a través de un programa de radio de la doctora Cordero, en donde aseguraba que la enfermedad de Jorge Pedreros tendría alguna relación con el consumo del alcohol. Yo también les aseguraba que teníamos una gran invitada y ya está con nosotros la estupenda, la guapa Vaca Venegas. Guapa, guapa y capa. Gracias, linda. Bueno, ¿qué te parece este conflicto que llama muchísimo la atención? Porque cuando tienes tus 2 padres enfermos, más encima tener que librar una batalla y decir, ¿sabéis qué? No sigan hablando de mi papá y ni especulando cosas que no son ciertas. Claudia también se está desgastando en esta situación. Claro, y defendiendo además como la moral de su padre. En realidad las personas que lo conocen, me imagino, especialmente su familia, estaba hablando su hija, sus amigos, personas que trabajaron con él. En realidad, tener que defenderlo en un comentario que es bastante aventurado y sobre todo de una persona que uno entiende que es una doctora, una persona que no puede hacer un diagnóstico solamente por la pantalla. Ahora, yo creo que eso es lo que me llama la atención. La doctora se defiende diciendo que en el último tiempo, claro, no ha hablado de Jorge Pedreros, que no conoce a Jorge Pedreros y todo, y es cierto, bueno, ahí habló de Jorge Pedreros una vez en Mentiras Verdaderas y Claudia Pedreros asegura que ella la escuchó en un programa de radio. En un par de veces. Me dijo que lo dijo en un programa de radio, ¿no? Exactamente, un par de ocasiones como Claudia la hija. Fíjate, claro, hace el diagnóstico en Mentiras Verdaderas respecto al problema de la encefalopatía y lo del alcoholismo lo habría dicho con el origen en una radio. Pero a ella le suele pasar. También pasó la vez anterior que estuvo metida en esta polémica cuando se acuerdan cuando habló de la hija de Pamela Díaz, que también quedó la escoba. Ella tiende a hacer este tipo de cosas. Es que igual es ella es lúdica, un personaje que a mí me encanta, pero cuando hace este tipo de comentarios con gente que lo está pasando mal, que está sufriendo, ahí es como cuando uno dice, porque ni siquiera un comentario profesional no tiene los datos y es para nada edificante. Claro. Finalmente la gran pregunta, ¿a quién le sirve? A nadie. Porque nadie la ha diagnosticado a ella. Y eso me gusta. Yo creo que lo han hecho, pero a los que les corresponde no lo han dicho. Autoanálisis. Perdona, yo creo que es una patología lo que ella debe tener también, que no tiene una mesura, porque son comentarios súper aventurados, como lo dices tú, Maca Venegas. No, yo no tengo le tengo mucho respeto a las personas, pero en definitiva ella traspasa eso, traspasa, ¿cómo se llama?, la intimidad, la falta de información, porque si tú vas a hablar de alguien y sobre todo de ese contexto, y más encima en el contexto que se encuentra la familia, eso es tremendo. Eso es grave. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que uno puede opinar, obviamente, si uno está y lo invitan para que uno opine. Yo misma estoy acá para opinar, en el fondo, pero el tema es hacer un diagnóstico. Es como yo como abogada, en el fondo, como si hiciera un diagnóstico de un tema legal sin haber visto los papeles, un veredicto sin haber leído. Exactamente. Yo creo que cuando uno utiliza su profesión para opinar, es súper arriesgado, sin conocer todos los antecedentes, porque sin conocer los detalles. Puede hacer pero habiéndolo tratado, habiéndolo conocido, y aún así me parece poco ético hacer un diagnóstico por la televisión si era paciente tuyo. Pero eso ya es otra cosa. Claro. Pero si no lo conoces, no tienes todos los antecedentes, te basas por las informaciones, y ella tiene un diagnóstico muy bueno, ojo, en muchas oportunidades, pero también me parece que hay situaciones en que no corresponde, porque finalmente hay toda una familia que está hace 7 meses luchando por que don Jorge Pedreros salga adelante. Ahora vemos cómo Gladys del Río le pasa la cuenta y efectivamente esto iba a pasar, porque estar 7 meses acompañando a tu marido, a tu pareja de millones de años, es desgastante, a pesar de que te cuide. Ella claramente parece que está pro show, porque lo que hace es de todos los diagnósticos posibles, o sea, más bien dicho, el origen de la causa de la enfermedad de Jorge Pedreros
Pedrero elige el peor y con eso, digamos, porque la empieza a cirrosis no es solo producto del alcohol. Exactamente. Ella tiene y probablemente yo no lo hubiera sabido hasta que comenzaba a conversar de este tema, pero ella supongo que lo tiene más que claro. Pero ella elige la hipótesis la más escandalosa. En el fondo, de repente uno dice, es casi tragicómica. En el fondo, escuchar a la doctora Cordero, muchas veces uno dice, oye, bastante clever la señora, claro. es asertiva, pero también saca risa, porque en el fondo es como tragicómica. En este caso puntual, yo creo que metió la pata. Lo que pasa es que sin saber exactamente si es que eso es lo que le pasa a Jorge Pedrero, porque tampoco yo lo sé, y ayer lo conversamos con su hija y ella un poco nos clarificó el tema, ¿se acuerdan que nos dijo que estaba muy mal, en fin? Lo que dice la doctora Cordero, y por eso yo creo que está un poco de peligro o de riesgo en esto, el diagnóstico que ella da es exacto. Las personas que tienen problemas hepáticos, estoy diciendo, problema hepático, se le genera eso que ella dice. Y lo dice en mentiras verdaderas. Ella no habla de alcohol. Ella dice que se le genera la encefalopatía, las toxinas. Eso es exacto. Es real. Yo lo sé porque mi padre sufrió de eso y conozco el diagnóstico a la pata. Entonces ella ocupa el diagnóstico de algo, ¿no es verdad? Y seguramente asocia el origen. Pero el origen de esa consecuencia no se sabe. Por lo tanto, juega un poco al saber una cosa, pero lo otro lo omite. Claro, porque en realidad, si tú dices, claro, no conocemos, digamos, el diagnóstico de esa enfermedad, lo que produce, pero en realidad la causa puede ser diversa. No necesariamente se puede apuntar al consumo de alcohol. Puede ser el consumo, por ejemplo, de medicamentos que te hayan caído mal por un largo periodo de tiempo, que te arruinan los riñones, luego el hígado, y sobre todo en este caso porque ni siquiera fue Jorge Pedrero, como entendemos, y no tenemos por qué dudar de su familia. Si la hija dice que abstemio, ¿cuál es el sentido? Que ni siquiera toma como el común de los chilenos, no toma nada. Salfa, a mí lo que me llama la atención es a esta altura, ¿cuál es el sentido de saber quién le fue a provocar este daño hepático a Jorge Pedrero? O sea, de verdad, hay cosas más importantes que preocuparse, que su estado de salud, que salga adelante, que la señora Gladys, que le mandamos muchos cariños, se mejore para que nuevamente pueda estar al lado de su marido. Hay cosas tanto más importantes que finalmente saber si se tomó 2 copas de vino o un antibiótico de más y le produjo ese daño hepático. Bueno, eso pasa cuando muchas veces se hacen diagnósticos por televisión y diagnósticos que a veces son aventurados. Es por eso que Marco Antonio de la Parra, colega precisamente de la doctora Cordero, en alguna oportunidad fue a un late invitado y también aseguró... y aseguró que era muy irresponsable hacer eso a partir de no tener la ficha técnica, no haber conversado con esa persona, no haber indagado un poco más en su historia familiar, y él lo encontraba bastante aventurado, cosa que originó una polémica con la doctora Cordero, que también le contestó y ahí se fueron de convitos, pero ahí estamos viendo a otro psiquiatra que de alguna manera dice, ojo, tengan cuidado, no siempre se puede hacer diagnóstico a través de lo que demuestran los medios de la persona. Ahora tiene un ejemplo, yo conozco bastante a Marco Antonio de la Parra, es una gran persona, y es cómo utiliza sus herramientas profesionales para crear vínculos más sensibles, ya sea con el teatro, la literatura, cualquier otra cosa, pero ocuparla, digamos, simplemente para un beneficio personal, digamos, que pasa a llevar a muchas personas en condiciones tan trágicas, me parece que ahí es donde está la ética cuestionable, donde se mezcla farándula con el profesional. Hagamos algo, mira, tenemos una nota acerca de esa polémica que hubo con Marco Antonio de la Parra y la doctora Cordero, y seguimos comentando. Marco Antonio. Mira, eso es muy aventurado, digamos. La verdad es que hacer un diagnóstico por los muy pocos datos que da la aparición en televisión es bastante pobre como recurso. O sea, yo no soy partidario de hacer eso. María Luisa Cordero sigue sumando enemigos. Ahora fue el turno del psiquiatra Marco Antonio de la Parra, quien la trató de irresponsable tras realizar diagnósticos psiquiátricos a través de la televisión. Así es, ya que el conocido psiquiatra se fue en picada en contra de la doctora Cordero, señalando que era irresponsable emitir diagnósticos a través de pantalla sin mayor conocimiento del paciente. Y ella está en un panel de farándula y dice, esta persona es maníaca depresiva, es aquí, allá y allá y allá, a propósito de sus actuaciones en la televisión. ¿Qué opináis de eso, Marco? Mira, eso es muy aventurado, digamos. La verdad es que hacer un diagnóstico por los muy pocos datos que da la aparición en televisión es bastante pobre como recurso. O sea, yo no soy partidario de hacer eso. Pero como todos saben, la doctora Cordero no se quedó callada y le respondió al escritor sin pelos en la lengua, señalando que ella estaba en todo su derecho de expresar lo que quería. Bueno, el doctor, ¿cómo se llama? Marco Antonio de la Parra, yo nunca lo vi marchando contra la dictadura. Si a él le importa tanto la responsabilidad de la libertad de expresión, yo nunca lo vi marchando contra Pinochet. Yo sé.
Así que a él no le hago ningún reconocimiento de ningún tipo para que me critique y me comente. A pesar de que yo creo en la libertad de expresión, yo me lo merezco más de decir lo que yo quiera. De la Parra fue más allá e indicó que las prácticas de la panelista Bienvenidos carecían de un análisis profundo, señalando que los diagnósticos de cada persona eran totalmente diferentes. Muy difícil, va a ser distinto, el diagnóstico está preparado para ser hecho bajo ciertas circunstancias especiales, ciertas entrevistas, varias entrevistas, no una cosa de 4 líneas, digamos, y poder disparar una etiqueta, digamos. Sí. Además, el diagnóstico no es una etiqueta, son complejas. Ni siquiera un cuadro maníaco depresivo se parece a otro, ni un narciso se parece a otro siquiera. Hay historia, hay biografía, ¿me entiendes? O sea, de hecho, los diagnósticos son irritantes en general. A su vez, María Luisa Cordero quiso desmarcarse de las palabras de su colega, indicando que realizan prácticas distintas y dejando en duda quién era el verdadero irresponsable. Pasa que el doctor Marco Antonio de la Parra es dramaturgo y es psicoanalista. Yo no soy psicoanalista, entonces los psicoanalistas tienen un código de ética que son muy herméticos. Yo, a diferencia del doctor de la Parra, no soy hermética. Yo tengo otra teoría, yo soy una persona que cree que las emociones, los trastornos se originan en el cerebro. Por lo tanto, yo me suscribo a una teoría más biológica. No sé en qué sentido soy irresponsable, no sé. El también dramaturgo afirmó que no compartía para nada cómo la doctora ejercía su profesión. Que la doctora comete una agresión y además una falta de ética, Marco. Ella debe creer en lo que hace, digamos. Yo no lo comparto, básicamente. O sea, no lo comparto. ¿Y tú crees que ella cree en lo que hace o lo hace por sobrevivencia? No sé. No sé, ahí no la conozco lo suficiente. El resto sería aventurado decirlo de parte mía. Él, en cambio, es psicoanalista y los psicoanalistas son, no sé si ustedes saben lo que es el psicoanálisis. Llegas tú como paciente, te tienden en una camilla y el doctor se pone atrás y te dice, cuénteme lo que me quiera contar hoy día. Y ellos no hablan nunca más. No sé quién es más irresponsable, si el que hace diagnóstico a distancia como yo no me considero en lo absoluto irresponsable y yo no tengo ninguna traba ética con respecto a los diagnósticos. Y no quiero agarrarme con él porque lo voy a sacar del anonimato. Lo cierto es que la doctora Cordero suma un nuevo enemigo en su lista. Esta vez fue el turno de un colega, el psiquiatra Marco Antonio de la Parra. Es una pelea de perros grande, así que me parece interesante escuchar los argumentos porque hablar en televisión no solamente prender la cámara y tirar lo que uno piense o sienta, se hace desde un escenario de cierta responsabilidad. Y cuando yo digo de perros grandes lo digo respetuosamente en el sentido que son ambos psiquiatras y manejan contenidos incluso mucho más elevados que los nuestros. No me gusta emitir juicios sobre las personas y sus actos, de verdad. Una vez más, María Luisa Cordero se encuentra en el centro de la polémica. Esta vez sus lúdicos diagnósticos en pantalla le jugaron una mala pasada. Excelente, bueno, y seguimos viendo aquella pelea que dio mucho para hablar entre la doctora Cordero y Marco Antonio de la Parra. De alguna manera la doctora Cordero se defiende con un argumento que muchos encuentran poco válido, que es que ella tiene más derecho de poder hablar de la gente, de poder utilizar la libertad de expresión, ya que marchó en contra de la dictadura, mientras que supuestamente Marco Antonio de la Parra no lo habría hecho. Yo creo que hoy día vivimos, gracias a Dios, en una democracia en la cual todos podemos gozar de la libertad de expresión, pero tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. Maca, ¿qué piensas tú de estos diagnósticos de la doctora? Aparte que nadie tiene más derecho o menos derecho que otro, digamos, o sea, respecto a la libertad de expresión. Principio de democracia, ¿no? Claro, lo que ella ha hecho en su pasado. Yo, fíjate, me quedé pensando lo que dice ella respecto a que ella sí podría dar un diagnóstico a distancia. Yo creo que uno, y lo trato de asimilar un poco a mi profesión, uno claramente si conoce un problema a través de la televisión, de la pantalla, lo que te presenta un periodista, o puede ver, no sé, un problema, uno puede detectar por dónde va la micro, para decirlo en buen chileno. O sea, uno podría decir, por ejemplo, esta persona tiene un problema de arriendo y yo creo que podría ser esto o podría seguir este otro camino, pero llegar a un diagnóstico como una conclusión, yo creo que eso es sumamente arriesgado a la distancia. O sea, lo que pasa es que hay una diferencia con lo que haces tú, Maca, de repente de poder decir o darle luces a la gente por dónde o qué situaciones legales puede abordar, cuáles son los riesgos de tal situación judicial, en fin, a hablar de un tema de salud. No, y espérate, es que ahí está la diferencia, porque además que porque tú te manejas cuando te dentro de un marco, invistes y no es salud física, claro, de salud mental. Y tú te manejas de un marco establecido. Sí, totalmente. Por eso, lo otro es una interpretación. Y además hay otra cosa, que hay un contexto, que yo voy a tomar lo que dijo la Yuli, que en realidad también
En este caso lleva 8 meses, en el fondo, don Jorge Pedrero, pasándolo mal, no solamente él, sino que su familia. Entonces también, cuando uno tira los dardos para opinar, también tiene que hacerlo como más sensiblemente, ¿no es cierto? Como de alguna manera darse cuenta que la familia lo está pasando mal. ¿Y para qué hacer un comentario que de alguna manera puede ser malintencionado y puede herir la susceptibilidad? Porque es el punto, porque ya solo en términos vocacionales, ¿cuál es el punto de la psiquiatría? Reparar, sanar aquellos desequilibrios electroquímicos cerebrales que le pasa a las personas. Entonces, fíjate que cuando uno va al psiquiatra, o el psicólogo, o cualquiera de estas ramas, finalmente hay una relación de intimidad entre el paciente que espera a quien le entregue una información que le pueda servir. Cuando y solo a él. Y solo a él, que queda entre los dos. Cuando una persona lo dispara y lo condena, como decía Marco Antonio de la Parra, le pone una etiqueta, ahora esa persona que quizás no quería pasar por ese estado va a tener que hacerse cargo y los demás lo van a ver. Por eso algo que debería ser de manera privada y un diálogo completamente profesional pasa a ser banalizado. La doctora ahí también puntualmente descalifica el psicoanálisis. El psicoanálisis es, yo creo que conozco bastante, y es igual de meritorio que un psiquiatra normal. La verdad es que obviamente son procesos mucho más largos. El psicoanálisis requiere de 3, 4, 5 años de terapia la mayoría de las veces, a diferencia de un psiquiatra que normal. Hecho sea paso también lo hacen los psicólogos, no solo los psiquiatras. También, entonces en el fondo tampoco me merece que lo descalifique. Son dos ramas absolutamente válidas. Yo creo que un punto además que el paciente busca al psiquiatra y él de manera voluntaria le pide un diagnóstico. Y yo no sé si Jorge Pedrero lo necesita, porque está en otro ámbito de la medicina. O sea, que tiene que ver. Yo creo que lo último que le interesa es el diagnóstico. Una persona tan inteligente como la doctora María Luisa Cordero no puede ocupar ese argumento, porque al final entonces esa área uno no puede rebatirle. Por lo tanto, lo que ella dice es ley y hasta ahí nomás llegamos. Claro. Que es un poco lo que dice Catherine Salón. Felipe, para seguir conversando acerca de este tema, queremos recordar las palabras de Claudia Pedreros, la hija de Jorge y de Gladys del Río, que está indignada con la doctora Cordero. Y en la radio concierto que yo escuché personalmente que la enfermedad de mi papá era por el alcohol. Mi papá ni siquiera eso hace. Mi papá es abstemio. Una estupidez más que esta señora está diciendo. O sea, yo a Jorge lo conozco, olvídate. Hemos estado en fiesta, hemos estado en México, en no sé cuántos lados. Jorge no toma nada. Bueno, ahí estaba parte de las declaraciones de Claudia, la hija de don Jorge, y de Gladys del Río, y también, por supuesto, de su amigo, que hablan de alguna manera de decir, o sea, ¿para qué? Es necesario, la doctora Cordero se defiende y dice que hace mucho tiempo que no ha hablado don Jorge, pero claro, la molestia de Claudia viene de alguna manera hace tiempo, cuando hace ese diagnóstico en Mentiras Verdaderas, posteriormente cuando ella asegura haber escuchado a la doctora en la radio concierto decir que los problemas hepáticos de su padre se deben al consumo del alcohol, y posteriormente ahora explota y se entiende, porque como una hija que tiene a sus dos padres internados o en la UCI de distintas clínicas y hospitales, me parece que es una olla de presión y que lo menos que necesita es comentarios así para poder sacar adelante esa hogar. Hay una persona como ella profesionalmente, yo siento que ella juega dos papeles que lo fusiona muy bien. Una que es dar el diagnóstico profesionalmente con todo lo que esto involucra, la terminología, le da una nomenclatura especializada, eleva la conversación, pero muchas veces va al chilenismo y dice, ¿y esto es buen chileno qué sería? Que es lo que le faltó decir, que por borracho le pasó. Y eso son palabras textuales de lo que ella está diciendo. Eso es un ataque al final. Pero ella habla de la libertad de expresión. Yo encuentro que está absolutamente de acuerdo. Pero la libertad de expresión, cuando pasas a llevar al del lado y es una falta de respeto, por supuesto que no corresponde. Además que lo que decía la Maca en relación a que tu profesión puede estar circunscrita a cierta terminología, ámbito, igual tú al final tenés que escuchar la declaración de las partes. Lógico. Por mucho que hayan millones de casos parecidos, pero siempre algo diferente van a tener. Totalmente. Por eso somos individuales, no somos todos en una misma bolsa. Claro. No, y además que insisto, yo creo que, bueno, en ese caso puntualmente de la polémica con Marco Antonio de la Parra, no fue bueno el argumento de la doctora, yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño, trabajé con ella en el instituto. Pero un poco. Claro, pero de repente saca eso como de la dictadura. Yo no viví la dictadura, entonces como no por eso voy a poder hablar menos o más. Ahora, hablando de polémicas y peleas, ayer Eva Gómez, la ex
animadora del Festival de Viña, se fue picada en contra del director del Buenos Días a Todos, Mauricio Correa. Dijo que la verdad es que había que partir por casa antes de andar acusando a otros canales de televisión y a otros programas de abusar de la imagen de Felipe Camiroaga y de catalogarlos de buitres. Todos los detalles en la siguiente nota y Maca nos cuenta su opinión. Fat Boys. La red tiene puros programas de farándula, se está parando sobre programas de farándula y obviamente es cierto que todas estas cosas ellos le ayudan para generar y tener contenido. Pero si usted analiza bien fríamente para adentro, imagínese que a usted le pasara esto. Imagínese que Felipe Camiroaga fuera su hermano. ¿Cómo se sentiría usted? Mauricio Correa salió con todo a criticar a los programas que hablan acerca de Felipe Camiroaga, ya que según él están faltos de ética y solo lucran con la imagen del halcón de Chicureo. Pero Correa no se dará cuenta que en el Buenos Días a Todos también se habla mucho de Camiroaga. ¿Solo quiere que en su programa se hable de él? ¿Por qué hacer diferencias? ¿O será que Correa se está pisando la cola? Si hasta incluso Eva Gómez salió a responderle. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno. El señor Mauricio Correa se llena la boca criticando a los canales que hablan de Felipe Camiroaga, pero es incapaz de mirarse y ver cómo el Buenos Días a Todos ha hecho pauta de los recuerdos de Felipe y a costa del cariño que la gente le tiene. El ejemplo parte por casa, señor Correa. A ver, ¿cuándo hemos tocado nosotros los temas de los amores de Felipe? Eso lo hacen ustedes en la red y también lo hacen en Chilevisión. Y es una vergüenza ver ciertas situaciones que le pagan a una persona para ir a contar supuestas intimidades. El mandamás del Buenos Días a Todos salió a disparar con todo hacia los programas que hablan de Felipe Camiroaga. Y es que para Mauricio Correa lo que se está haciendo es completamente antiético y solo se busca lucrar hablando del halcón de Chicureo. ¿Hasta cuándo se seguirá lucrando con la vida de Felipe Camiroaga? ¿Tú crees que va a parar en algún minuto en portada? En portada. Ustedes lucran con su programa, po. Ustedes lucran con su programa y es lamentable. Yo no, a ver, los programas pueden estar todos al aire, pero yo creo que hay que, sobre todo cuando aparece una carta de la familia, del padre, yo creo que es el momento de decir, ¿sabéis qué? Paremos con esto. ¿Culpables también las personas que se sientan a hablar en un programa y les pagan por esto? ¿Y los que las invitan y les pagan, mi amor? ¿No son culpables? ¿Ustedes no le enseñaron ética? Ya, pues. No porque represente a un programa de farándula y porque se quiera ganar un espacio, va a tener que estar de acuerdo con lo que tiene que hacer. Usted también puede manifestar su opinión y decir, no estoy de acuerdo. ¿Serán desafortunadas las palabras de Correa? Sobre todo sabiendo que el Buenos Días a Todos se ha dedicado a hablar de Felipe Camiroaga, no solo en estas fechas, que se cumplieron 2 años de la tragedia de Juan Fernández, sino que en distintos momentos del año. Yo tampoco estoy de acuerdo que Kenita vaya a un programa, porque es una cuestión muy interna, pero que Buenos Días a Todos diga que no hablen de Felipe Camiroaga, o no estoy de acuerdo. Se lo juro que hay que ser caladura, pero Mauricio Correa que diga que no hay que hacer lo que hizo Kenita, siendo que ha usufructuado, ¿cómo se dice? ¿Eso así? Usufructuado de la imagen de Felipe en muchas ocasiones, a veces bien hecho, a veces de la nada. Cabe destacar que este lunes 2 de septiembre, el espacio de la señal pública mostró una entrevista al papá de Felipe Camiroaga, hecha por Julián en 2012. Analizaron la carta que publicó la familia de Felipe y tuvieron un enlace en vivo con la misa en Villa Alegre, donde estaba presente la familia del fallecido animador. El rating los acompañó y lideraron la franja matinal, con un promedio de 8,2 puntos de rating. Hace tiempo que el matinal de TVN no ganaba en las mañanas. ¿No se estarán aprovechando también de esta alza en el rating, ya que este martes también lideró en sintonía? No, me parece una patudez, yo creo un poco. Fíjate que yo creo que no hay programa de televisión que no haya... Nosotros nunca hemos puesto una imagen de Felipe Camiroaga, la verdad, nosotros como alfombra roja, pero la verdad es que la mayoría de los programas y los matinales también incluían usado la imagen de Felipe con distintas razones, o por distintas razones, algunos por homenaje, otras por recordar, otras por la noticia. Entonces me parece como que es un poquito pisarse la capa entre superhéroes de parte de Mauricio Correa. Ahora no entiendo
un poco el doble sentido o la bipolaridad de sus frases, digamos. Él plantea que sí es válido hablar de Felipe, digamos, de todos los logros y las cosas que son ajenas a lo que es el espacio romántico del mismo corazón. Cuando yo si estaba haciendo memoria ahora y les cuento a todos mis queridos de Mañanero, recuerdo que varias veces él bajaba al piso el Buenos Días a Todos a echarle la talla a Felipe cuando Felipe estaba vivo todavía, de que él hablara de sus romances con la misma Bárbara Rebolleo, cuando éramos compañeras de programa, o cuando estaba con Fernanda Hansen. Fue él el que le comentaba a la prensa de espectáculos de la época que había que investigar acerca de quién era el nuevo amor del halcón de Chicureo. Yo no sé en qué parte o qué capítulo de esta historia me perdí cuando Mauricio Correa firmó el contrato de exclusividad por sobre Felipe Camiroaga. La gente lo dice en Twitter, Felipe Camiroaga es de todos de alguna forma. Algunos hablan más, menos, mejor, peor. Eva Gómez, a través de su cuenta de Twitter, tuvo duras palabras hacia Mauricio Correa, debido a su discurso sobre la supuesta utilización de la imagen de Felipe Camiroaga. Es posible no incluirlo en la parrilla si tú quieres no usufructuar de él. De hecho, nosotros lo hacemos, nosotros no hemos nunca puesto una imagen de Felipe Camiroaga ni hemos hecho una nota de él, pudiendo tener miles de razones, incluso diciendo no, es que nosotros lo hacemos desde lo amable, qué sé yo, no hemos puesto ninguna. Mauricio Correa podría haber hecho lo mismo y haber contribuido a la causa de no hacer más ruido con la imagen de Felipe. Pero esto no fue todo, ya que la ex animadora del Festival de Viña continuó. Uno parte por casa y no critica al resto cuando uno hace lo mismo. El Buenos Días a Todos era la casa de Felipe. ¿Se han puesto a pensar cómo puede doler eso a los familiares? Para la familia no debe ser fácil verlo todo el tiempo en la TV. Felipe era de todo su público y su público consume televisión y más canales. O todos o ninguno, en todo caso. Son las fuertes y conflictivas declaraciones del mandamás del Buenos Días a Todos y las respuestas a través de Twitter de Eva Gómez, acusando a Correa de solo mirar la paja en el ojo ajeno. Ya, acá la polémica está instalada. Eva Gómez dice que si quiere predicar que parta por casa, ¿le sirve precisamente a Matinal de TVN la imagen de Felipe Camiroaga todavía por rating? De hecho, lo que está haciendo él es casi cobrar como derechos de autor, como decía Guaguito por ahí. Ahora, lo más curioso, fíjense que, perdón por esta confesión, pero hay cosas que suceden en la televisión, hay cosas que rigen en la televisión y que no necesariamente se ven por en pantalla, pero se lo voy a contar. Fíjense que cuando estaban dando una nota en TVN, ¿cierto?, en el matinal de ellos, sobre Felipe, finalmente termina, pasan otro tema y como los demás canales siguieron y a ellos les bajó la sintonía, ¿qué hicieron? Rápidamente volvieron. Eso es, porque estaba en línea editorial pesado, ¿sí? No, es porque tenían que volver a recuperar los puntos que perdieron. Pero eso es claramente así de evidente, se lo cuento aquí y ahora, cosas que usted no sabe, pero que suceden. O sea, con eso se acabó el tema. Y si él decía que no hablaban de las mujeres, él de Camiroaga, perdón, el problema de la Querita de la Reina lo instalaron ellos ahí. Yo creo que en la televisión y en el fútbol, en la televisión y en la política tú no puedes tener doble militancia. Tú no puedes ser PPD y PS como el expresidente Ricardo Lagos. Tú no puedes ser opinólogo de la tele, criticar lo que hacen los otros canales y de alguna manera provocar que por lo tanto lo que no hacen los otros lo hacemos nosotros porque nosotros somos los buenos. Yo lo dije desde el primer día que murió Felipe Camiroaga en este matinal. La crítica es absolutamente ridícula de lo que hace el Buenos Días a Todos por una sencilla razón. Porque Felipe Camiroaga es una figura a nivel nacional. Trasciende a la pantalla. Trasciende el canal de televisión. Y es cosa de verlo, es cosa de ver lo que pasó, maestro, con él en vida y en muerte. Y es de la televisión, y la televisión habla de la televisión. Y por lo tanto, y a lo mejor como Mauricio Correa no se atreve a decirlo, este modesto periodista, que sabe mucho menos que él, se lo dice. Felipe Camiroaga genera sintonía porque la gente lo quiere y porque a la gente le interesa saber de su vida, de las cosas buenas y de las cosas malas. Las personas como él, como Felipe Camiroaga, que se transformó en un mito, en un personaje que trasciende. Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Si era humano. Y por lo tanto, lógico, y por lo tanto la gente ve y acompaña con la sintonía porque le interesa. Y por lo tanto, nosotros, ellos, todos, lo ocupan no solamente porque tiene que ver un tema de sintonía, sino que hay un doble juego.
porque efectivamente es algo que interesa, es algo que le importa al público. Además que hay un tema principal, él dice, no, la red tiene puros programas de farándula. Yo le quiero decir a Mauricio Correa, que claramente no nos está viendo en nuestro programa, pero independiente de eso, nosotros acá no hemos hablado casi nada de Felipe Camiroaga. Hemos hablado del libro, de la biografía, y desde el lunes y martes hablamos del accidente de Juan Fernández, con Jorge Cabezón, con otro arista, porque todavía hay bastante intriga en cuanto a este accidente y las responsabilidades de las personas que convoca. Pero Maquita, y aún así, si hubiéramos hablado puntualmente de Felipe Camiroaga, si hubiéramos hablado puntualmente de María Eugenia Larraín y sus declaraciones, nunca hay que olvidar que Felipe Camiroaga era un hombre de más de 40 y tantos años, que si tuvo una relación con Kenita Larraín, sabían los costos que esa relación en algún minuto podía significar. Ahora, si ella la quiere exponer, bueno, ella es la otra involucrada también en ese tipo de relación. Entonces, ¿le parece de mal, verdad, nadie lo ha condenado por eso. O sea, nada. Yo no sé para dónde va. O sea, si hablamos de lucro, ayer... Él lo hace porque podía y no tiene ninguna mujer que se dedicado. Entonces, esto hace daño. O sea, finalmente cada uno vive el luto, el duelo de Felipe Camiroaga. Yo creo que un equipo que ha sido tremendamente golpeado. De repente ellos pueden sentir eso, pero los otros también a su manera. Entonces... Y además que lo que me llama la atención es por qué en realidad pensar que el Buenos Días a Todos exclusivamente, porque fue el último programa donde estuvo Felipe al aire, digamos, se sientan como que es patrimonio exclusivo de ese programa, de ese canal. O sea, si lo que decía Felipe es cierto, finalmente, como Felipe llevó, no sé, trabajando en televisión 20 y tantos años, o sea, se paseó por todos los canales, hizo millones de cosas, tenía una connotación pública que cualquiera se la querría, una persona tremendamente querida, cualquier persona, cualquier programa puede hablar de Felipe Camiroaga. La gente tiene, obviamente el chileno, por lógica, tiene morbo. Ahí está súper claro en las biografías no autorizadas, que ya prácticamente están agotadas, y eso significa que todo Chile quiere saber y quiere leer. Ahora, Mauricio Correa defiende y él se pone en la postura que en el fondo, si tocan el tema Felipe Camiroaga, lo hacen un poco más cuidado, pero igual lo tocan. Y ahora también critican mucho el tema farándula. El Buenos Días a Todos, desde hace mucho tiempo hasta ahora, tiene un panel de farándula tremendo. Contratado solo para eso. Cada día tiene más minutos y más... O sea, prácticamente están una hora hablando de farándula, entonces tampoco es como para criticar y, en el fondo, criticar, claro, tanto a la gente que habla de farándula. Es que la doble militancia es súper riesgosa, porque la pregunta es súper legítima que uno se puede hacer. Y todos los homenajes legítimos, por Dios, eran compañeros de trabajo. Si yo aquí no me quiero subir a ni un carro, todo lo contrario. Pero perdón, todas las ceremonias, todos los actos conmemorativos, ¿por qué no se hicieron en privado? ¿Por qué se ocupó la pantalla para hacerlo? Porque, ¿no es verdad? Entonces, claro, tú dices, lo que nosotros hacemos es lo correcto y lo que todos ustedes hacen lo incorrecto. Perdón, la línea editorial de la red y de los otros canales no la dicta Mauricio Correa, la dicta otra persona dependiendo del canal que uno esté. Y dependiendo del programa. Tú puedes opinar de los programas y bien que lo haga. Pero ¿por qué te metes en la línea editorial? Y resulta que cuando Peor en este caso, cuando hacen lo que pelas. Y resulta que cuando uno se mete en la línea editorial de él, ahí salta. Entonces, bueno, argumentemos bien. Habrán sido palabras del dolor, también puede ser. Palabras desde el o de la desesperación. De saber que está en un episodio también bastante complejo, de la partida de, no solo Felipe Camiroaga, sino otros 4 miembros del mismo equipo. Bueno, hablamos con Mauricio Correa y esto fue lo que dijo. ¿Qué decir de la carta? La carta habla por sí sola. Usted tiene clarito y al que le llegue el sombrero que se lo ponga nomás. ¿Quién crees que debería ponerse entonces el sombrero? Piense usted para ahí que el público le está diciendo quién es. ¿Cómo te viene? A lo mejor Buenos Días a Todos, ¿no creen que también son buitres? ¿Por qué, mi amor? No, te estoy preguntando, a lo mejor no saluden acerca de esto. Sea más clarita, ¿eh? Estoy preguntando si cree, porque a lo mejor sí han hablado acerca de los temas de Felipe Camiroaga en público, si los tocan. A ver, ¿cuándo hemos tocado nosotros los temas de los amores de Felipe? Eso lo hacen ustedes en la red y también lo hacen en Chilevisión. Y es una vergüenza ver ciertas situaciones que le pagan a una persona para ir a contar supuestas intimidades. Bueno, la red tiene puros programas de farándula, se está parando sobre programas de farándula y obviamente es cierto que todas estas cosas ellos le ayudan para generar y tener contenido. Pero si usted analiza bien fríamente para adentro, imagínese que a usted le pasara esto. Imagínese que Felipe Camiroaga fuera su hermano. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Hasta cuándo se seguirá lucrando con la vida de Felipe Camiroaga? ¿Tú crees que va a parar en algún minuto en portada? En portada. Ustedes lucran con su programa, po. Ustedes lucran con su programa y es lamentable. Yo no, a ver, los programas pueden estar todos al aire, pero yo creo que hay que, sobre todo cuando aparece una carta de la familia, del padre,
Yo creo que es el momento de decir, ¿sabéis qué? Paremos con esto. O sea, no puede ser que le paguen a Kenita Larraín plata para que ella vaya a un programa, se siente 1 hora y esté contando, ¿cierto?, de sus supuestas intimidades con Felipe Camiroaga. Y que además gente como Ignacio Gutiérrez, que es periodista, se preste para eso. Porque él además es periodista y hay un ramo de ética. Hay ramos de ética 1, ética 2 en la universidad. Porque los otros que estaban ahí no son periodistas, pero él es periodista. ¿Son culpables también las personas que se sientan a hablar en un programa y les pagan por esto? ¿Y los que las invitan y les pagan, mi amor? ¿No son culpables? ¿Ustedes no le enseñaron ética? Sí. Ya, pues. No porque represente a un programa de farándula y porque se quiera ganar un espacio, va a tener que estar de acuerdo con lo que tiene que hacer. Usted también puede manifestar su opinión y decir, no estoy de acuerdo con él. Ahí están las palabras de Mauricio Correa y llama la atención porque finalmente otro quien era muy amigo de Felipe Camiroaga era Viviano Castillo, productor ejecutivo del programa Alfombra Roja, y él sí ha respetado efectivamente la decisión de la familia. Jamás se ha hablado de Felipe Camiroaga. Entonces yo creo que esa crítica la podría hacer precisamente Viviano Castillo porque él sí ha predicado con el ejemplo. Cosa que no me parece que lo ha hecho también Mauricio Correa. Y tenía yo otro más que me lo comentaba. Que me llamó la atención de las declaraciones. Que esto no es menor. Que no es menor, que las declaraciones de Mauricio Correa solo apuntan, y su enojo apunta a Ignacio Gutiérrez de Chilevisión y no a los otros, porque justamente quien compite con Buenos Días a Todos es Ignacio Gutiérrez en las mañanas de Chilevisión. Es curioso porque finalmente no le interesa tanto. En realidad no habla del dolor por la pérdida, digamos, de algún compañero de trabajo, sino sencillamente que con el mismo tema le ganen muchas veces otros canales en el mismo espacio, en el mismo horario, con algo que él cree que le corresponde a él. Que puede ser, pero pierde fuerza. Puede tener toda la razón, pero al tener la doble militancia, perdón por ser majadero, pierde fuerza. Claro, su argumento se cae. Y volvemos a lo mismo. O sea, Viviano Castillo de verdad fue la persona que estuvo encargada de realizar toda la ceremonia para el funeral de Felipe Camiroaga en TVN, un amigo entrañable del desaparecido animador. Y él tomó una decisión editorial. Dijo: en este programa, Alfombra Roja y Alfombra Roja Prime, no se habla de Felipe, no se lucra con la imagen de Felipe. Y ahí quedó. Pero es teniendo consecuente. incluso una sección que se llama In Memoriam, que es el memorial de varios famosos que han desaparecido, él decide no hacerlo. Entonces yo creo que esta crítica, si viniera de parte de Viviano Castillo, yo la tomo, recojo el guante legítima, y la respeto total. 100%. Claro. En el caso de Mauricio Correa, yo no soy quien para decirle cómo cada equipo, cada familia puede honrar, homenajear, recordar porque a una persona Viviano que partió. Está practicando lo que entendemos, pero obviamente el director material no. Pero por eso te digo, o sea, pero finalmente él no puede tampoco meterse en el contenido de dictar cátedra y sacar en cara cursos de ética. Y en el Buenos Días a Todos se ha hablado además de los amores de Felipe, ¿no es así? Julián Effelman de alguna manera habló de Carla Ochoa, de Kenita, todas las chiquillas que han aparecido. Que también hay que entender algo, ellas están cortando parte de su historia. Pero por supuesto. O sea, si tuvieron esas relaciones con Felipe, es parte de su historia. Y tienen la libertad de expresión que hemos tocado en este mismo panel para hacerlo también. Felipe, tú que eres periodista, obviamente, bueno, tú también eres periodista, pero ahí Mauricio Correa habla de la ética 1, ética 2, ética 3. Hay un curso los ramos de la universidad. Sí, existe la ética y efectivamente existe la ética. Ahora, la pregunta es en qué parte de eso a él no le cuadra respecto a lo que se hace un trabajo reporteril legítimo respecto a lo que significa la ética. La ética periodística es muy amplia y yo no voy a latear acá. Y depende de cada ser humano, cada persona cómo la aplica también. Claro, pero si es que a él siente que efectivamente los otros canales le están dando con el moño lacha a una figura que lo siente propia como Felipe Camiroaga, lo mínimo que él puede hacer entonces, bajo esa misma lógica, es no hablar de Felipe Camiroaga. Porque, insisto, tú no puedes predicar con cierta parte del cuerpo en la mano. Porque tu argumento, por muy sólido que sea, se te cae. Es que es verdad. Cuando es pequeña, menos. Insisto, el argumento puede ser válido, pero cuando tú tienes doble militancia, no tiene sustento tu argumento. Además que la ética no va solo cuando te tañe a ti o te toca a ti. La ética es siempre en tu programa de televisión y cuando le muestras en vivo y en directo a Carabineros informándole a un padre que su hijo fue encontrado muerto, hablemos de ética, señor Mauricio Correa. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema porque precisamente toda esta pelea ha tenido coletazos. Sí, porque ahora entró al ruedo una persona que de alguna forma fue protagonista de la búsqueda, del trabajo periodístico de lo que fue el accidente aéreo en Juan Fernández. Me refiero al conductor de 24 horas, el periodista Amaro Gómez Pablos, quien en una radio tildó de caníbales, sí, y que se comían entre ellos a los periodistas de farándula. Y también señaló que quienes se dedican a esto no debieran llamarse periodistas. Vamos a la nota. ¿Es chileno o es español este gallo?
hablas de farándula. Sin embargo, para mí, que ellos se llamen además periodistas, me parece verdad que hay un trecho y es un grotesco abuso del concepto y del término. Un periodista tiene que obrar con rigor, tiene que tener una ética y tener ciertos procedimientos y metodología de trabajo. Cuando un periodista de farándula, periodista entre comillas, menciona que Felipe Camiroaga es homosexual o que resulta que es homofóbico, lo que quisieras, ¿verdad? No tiene que amparar lo dicho, simplemente generar escándalo. Perdóname, eso no es periodismo, es un abuso del término y me parece, y coincido plenamente con la familia, me parece que además también es espectáculo carroñero y bueno, todos conocemos a la farándula, cuando no tienen dónde apuntar y dónde cargarse a alguien, se comen entre ellos, es canibalismo. Usted escuchó bien. Esas fueron las durísimas palabras de Amaro Gómez Pablos en contra de la prensa de farándula. El conductor del noticiero de TVN se fue en picada contra los periodistas del área y no dejó a títere con cabeza. Sus dichos desataron la furia de los programas y los profesionales que cubren farándula, que no tardaron en reaccionar a la agresión del hombre ancla de 24 horas. Sí, no, estoy agradecidísima, pero ¿qué hace este gallo? Este gallo no es el mismo, por lo demás, para hablar de periodismo, no es el mismo que se cagó en los pantalones para entrar a Afganistán y que se tuvo que devolver después de una inversión caballa que hizo Televisión Nacional para mandarlo hasta allá. Y se cagó literalmente en los pantalones, perdón, lo puedo decir así porque resulta que yo estaba en zona de guerra. Estaba en zona de guerra después de haber parido hacía 1 mes y medio, quiero recordarlo. Perdón la autorreferencia, hoy día estoy bien autorreferente, pero la verdad es que la abuelita, o sea, recién parida, entré en zona de guerra y no recuerdo que me haya temblado nada, fíjate. Entonces yo, para que un gallo, para discutir de periodista a periodista, me cuesta hacerlo. De hecho, no estoy dispuesta a hacerlo con un tipo que se cagó en los pantalones para entrar a Afganistán y que hubo que devolverlo porque hubo que cambiarle los pantalones primero porque se recagó en los pantalones, ¿ya? Para entrar a zona de guerra y hubo que devolverlo con una inversión. ¿No es el mismo gallo que salió arrancando de los familiares, de los gendarmes, de los cabros que estaban haciendo el servicio militar, de los peladitos que murieron y que salió en Antuco arrancando a los familiares? ¿Lo mandaron también allá? Y salió, no sé si sabes si hizo caca. En el Afganistán dicen que sí, capaz que él está también, no sé. Sin duda, frases que levantaron polvo en el ambiente. Tajante comentario de Gómez Pablos que para muchos es una falta de respeto a la profesión y a sus colegas. Nada, me parece que no hay lugar que un colega se refiera de esa manera a personas que hemos pasado, al igual que él, 5 años en la universidad estudiando y haciendo un género del periodismo televisivo que es muy popular, que tiene muchos seguidores y que se hace de la misma manera que cualquier otro área, digamos, de nuestra profesión. A ver, a mí me parece que las cosas hay que tomarlas mucho de quien viene, y Amaro Gómez Pablo tampoco es un referente del periodismo. Me parece súper de mala clase, de mala calaña empezar primero a criticarnos entre nosotros, empezar a decir que uno es más válido, que uno es más o menos periodismo. Hasta donde yo sé, por lo menos los que trabajamos en farándula también estudiamos 5 años. Es un programa de entretención la farándula, pero también un programa de reporteo donde se investiga, donde se va a la calle, donde los periodistas como tú que andan en la calle se sacan la cresta trabajando. Entonces me parece un poquito pobre el argumento del señor Amaro Gómez Pablo. Mal me parece, porque son palabras tremendamente discriminatorias. Y no sé, me parece, no sé, que un hombre que ha hecho su carrera acá en Chile, que es profesional, creo que el ninguneo no es bueno ni aquí ni en ninguna parte. O sea, y a mí me parece mucho más sano hacer farándula que a veces ser parte de los noticiarios donde hay ocasiones en que las cosas son súper sucias y se miente tanto. Eso. Mira, te voy a decir lo que decía Voltaire. No comparto en absoluto tu opinión, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo. Eso es lo que piensa él, yo lo respeto. Yo me gano los porotos en la farándula, no podría ser tan mal parida que reniegue de mi grupo. Fuimos en busca de Amaro, sin embargo no quiso conversar
con los medios y escapó a nuestras preguntas. Amaro, Sin embargo, los que estarían más molestos y dolidos por los polémicos y fuertes dichos del conductor serían los periodistas que cubren el área y que pasan horas en la calle buscando la noticia. No es la primera vez que Amaro ataca a los programas de farándula. El año pasado, en una carta publicada por el diario El Mercurio, atacó al programa Amazonas de Chilevisión por las supuestas burlas de los programas faranduleros en contra de la tribu Bora. Canibalismo y falta de profesionalismo y ética. De eso acusó Amaro Gómez Pablos a los periodistas de farándula y a los programas del género, que buscará el rostro de TVN con este ataque. No midió el efecto que sus dichos podían tener. Está el periodismo de actualidad, de guerra o cualquier otro por sobre el periodismo de farándula. ¿Hay caníbales en televisión? Juzgue usted. ¿Cuál es la diferencia de los periodismos? Periodismo policial, periodismo de prensa, periodismo de farándula. Las personas que están durante 5 años obtienen un título, ¿no merecen ser llamadas periodistas según dónde se desempeñan? Absolutamente, o sea, tienen los mismos ramos, son titulados del MB. A ver, y atención, y lo estoy diciendo, yo que he tenido grandes jefes, grandes periodistas, yo no soy periodista, yo salí egresado de publicidad, digamos, mi conocimiento, digamos, mi cierta expertise en área me ha permitido tener trabajo que obviamente colindan claramente con el periodismo, pero derechamente, yo que he tratado con muchos de ellos, buenos y malos, debo decir que la diferencia entre alguien que hace farándula o que hace noticia dura, sencillamente tiene que ver con aquellos temas, claro, que la vocación lo lleva o que lo impone su trabajo. A veces ni siquiera se puede elegir. Quizás él porque le conviene. No hay un posgrado ni en farándula, ni en deporte, no hay posgrado. Una especialización, como puede decir. O sea, yo dentro del género podría decir en realidad este periodista es más bueno o más malo, porque se informa más, se informa menos. En el fondo hace un reportaje, ¿no es cierto?, más serio o menos serio, pero decir que en realidad el que hace reportajes de farándula, o sea, en el fondo se dedica a ese género específico que es la farándula, es un caníbal y no es un periodista, me parece que es inapropiado. Yo creo que de las cosas buenas, que tiene muchas, pero una de las fundamentales, creo yo, como periodista lo digo, que no he hecho nunca farándula, reportero de farándula, que tiene el reportero de farándula, es que el tipo está encima. El tipo, de una u otra manera, hace lo que a uno le enseña en la universidad, es decir, reportear. Exacto. Dejar las patas en la calle. Dejar las patas en la calle. Con lluvia, a la hora del cohete, yendo a eventos, digamos, que no le corresponde. Y por lo tanto, bueno, cuando tú haces una crítica respecto al valor de ese reporteo, que es lo que hace un poco Amaro Gómez Pablo, cuando tú criticas el género, estás mezclando cosas. Y yo creo que la Maca da el punto. Acá la diferencia es el buen y el mal periodista. Ahora, ¿quién decide y quién determina quién es bueno y quién es mal periodista? Público, no es ni el editor. Claro. No es quien pone la nota en aire, sino que es simplemente el público que rechaza o que aprueba un programa. Oye, y además que es legítimo que obviamente el periodismo tenga que ser amplio, o sea, hay distintas áreas para explorar. Ahora, yo creo, fíjate, en esta pasada que Amaro Gómez Pablo, siento que esas palabras como igual son bastante crudas, que le sale un poco como del corazón. Creo que es más sentimental, a lo mejor por la cercanía que tenía con Felipe, que por un tema de tirarse a todos los periodistas de farándula encima. Siento que es un poco visceral. Que puede ser también respecto al reporteo que tuvo él en Juan Fernández. Él encontró la mochila y cuando dice aquí está la mochila de un compañero sumamente emocionado, puede ser que le nazca más del tema visceral. Ahora, otra cosa, me tiene preocupada Amaro Gómez Pablo. ¿Por qué? Tiene el frenillo corto este hombre, ¿qué le pasa? Pero lleva como 50 años en Chile y todavía no aprende a hablar. Se sea más que un español. Tiene problema de frenillo. Ahí, en la lengua.
Oye, ¿cómo se...? Pero yo he escuchado que las mujeres lo encuentran muy seductor eso. Puede que tenga la lengua cortita, la lengua de canario. No, seductor la manera de hablar. Ya, pues sí, es como que todos nos pusiéramos a hablar así como caliente, compadre. Así como... Pruebas, Alfa, pruebas. Son mal hablados. Mira, Maca, mira, Maca, la verdad es que a mí me parece increíble que has venido a este ¿Te pasan cosas, Maca? Y la verdad me están empezando a pasar. Están cerca de ti, yo me enciendo, te lo confieso, ¿eh? Tú te diste a conocer masivamente en la tele. Yo solamente cuando tú hablas te miro los labios y me dan ganas de besar. ¡Hostia, jamar! ¿Y a ti, Julia, qué te pasa? Ya, Felipe, te toca a ti, te toca a ti. No, habla así con Pero igual hacerlo me da un poco de vergüenza ajena, porque es como una actuación. Sí, porque él se da a conocido públicamente, si se quiere, con esa manera de hablar. Tú no te hiciste conocido así, por lo tanto sería burlesco al final. Pero tú dices que como si se conoció con esa manera de hablar ya no la puede cambiar. No tengo idea, pero yo creo que él también juega un poco a eso, a su estilo, tiene un sello, y también hay muchas personas que le agradan. Está bien, y ser independiente, ese es su sonsonete, es su tono y ya. Ahora, el punto que a mí lo que no me gusta es que se generalice, se meta todo el mundo en el mismo saco. Yo, como decía Felipe, hay periodistas excelentes en el mundo de la farándula, en el mundo policial, y hay otros más o menos en el deporte también. Y en las noticias también. Y donde sí se caracterizan por tener un excelente equipo periodístico es en el programa Contacto de Canal 13, que lamentablemente ahora está viviendo los costos de denuncias que ha hecho en esta nueva temporada y la de temporada pasada. Varias demandas, no solo de empresas privadas que se sintieron tocadas, sino también de un ex chico reality. ¿Qué está pasando con el programa Contacto? Se lo contamos en la siguiente nota. Un duro momento es el que se estaría viviendo al interior de Contacto. Es que al parecer el trabajo del reconocido programa de Canal 13 no le ha caído nada bien a varios. Esto quedó demostrado cuando hace algunas semanas Cencosud y Danone demandaron a Canal 13 por cifras millonarias. Y ahora se suma la querella del ex chico reality Francisco Barrena, quien quiere limpiar su nombre tras haber sido denunciado por el espacio de estar asociado a una banda de narcotráfico, lo que finalmente fue descartado por la justicia. Cencosud y Danone demandaron a Canal 13 después de un capítulo de Contacto donde se cuestionó la calidad de sus productos, al parecer sin pruebas suficientes, y la indemnización supera, escuche bien, los $20 millones. Pero además de las demandas, el cuestionamiento al trabajo del programa ha sido tremendo. Es más, Diana Boloco, rostro del canal, defendió a la marca que representa por sobre Contacto. Activia no miente, Activia funciona. Hace algunos días en un programa de televisión se cuestionó la efectividad de Activia y la veracidad de su publicidad. Quiero ser muy clara al decir que Activia no miente, Activia funciona. El caso de Barrena es quizás el más complejo, pues en el marco de la ya famosa Operación Jingo se le acusó de delitos que no pudieron ser comprobados por la justicia, y el joven quiere recuperar su vida y su honra. El área de reportaje de Canal 13 es la que hizo una mala investigación. Creo que yo a la Josefina Ecol, que fue la que estuvo a cargo de esto, yo le dije en ese momento que no lo hiciera. Y bueno, gracias a la Josefina Ecol y a su mala información, Canal 13 se está llevando esta pequeña alera, porque cuando tenía una compañía que te respalda, tú te podías descansar en tu empleado y ver otras cosas, pero cuando eres una persona identificada sola y te tiran lo que a mí me tiraron, compadre, la verdad que, como dice Mario, no hay dinero que repare algo así. Créanlo, complejo escenario para la estación de Luxix, quien podría verse perdedor en tribunales. Puede, además de ejercer la acción penal, ejercer una demanda civil ya en contra de la persona quien incurrió en la calumnia, o en contra del canal o el medio de comunicación a través del cual se difundió la comisión o la imputación de este delito falso. Y de ese punto de vista, él puede demandar civilmente para que se le indemnice todo el daño moral que le significó a la imagen
el denostar, el descrédito público que significó a su persona el hecho que se le haya comprometido en la comisión de un delito que la justicia dijo que era inocente y por lo tanto era falso. ¿Hasta qué punto se justifica el periodismo de investigación? ¿Cuáles pueden ser los costos de no llegar a los resultados esperados? No, pues simplemente por decisión personal me parece que no es un tema que yo tenga que comentar. No he visto la querella, no he visto los papeles. Hasta que yo no lo lea no voy a emitir opiniones y menos de programas que tienen que ver con la casa televisiva donde trabajo. Yo creo que Contacto hoy es un programa que tiene toda la credibilidad del público y que la gente premia con su rating y premia con su credibilidad. Desde ese punto de vista me parece que el trabajo periodístico que han hecho ha sido bueno, al menos en estas temporadas, que es lo que yo lo he visto siempre, me parece que es un buen trabajo. Entonces no puedo poner en duda que de repente se tengan que pagar algunos costos por eso. Puede significar que están haciendo muy buen trabajo. Yo soy un pro de Contacto en el sentido que creo que cumple un rol fiscalizador que muchas veces el Estado no puede realizar, en el sentido de que realmente se cumplan con las normas y con las leyes. En ese sentido creo que Contacto ha hecho un rol importante que muchas veces, como te dije anteriormente, los órganos fiscalizadores en Chile no hacen. Así que nada, yo creo que va a salir al final victorioso Contacto. Demandas que podrían incluso sacar de pantalla al estandarte periodístico de Canal 13. ¿Suma o resta finalmente Contacto para este canal? ¿Es más importante el golpe periodístico o golpe al bolsillo? ¿En qué terminarán las demandas contra el ex canal del Angelito? Señoras y señores, pero ¿dónde está la polémica? Ahí está la escoba. Es con el próximo 18 de septiembre. ¡Hay guerra de fonda, Felipe! Sí, porque habría un conflicto entre quien fue durante mucho tiempo a Maca le gusta el la zapateo. fonda oficial Ya, pues. y la que va a ser la fonda oficial ahora. ¿Cómo? Sí, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la imagen usted la está viendo ahí. Ella es Berta Brito. La fonda, la Bertita. ¿Cuántos años tuvo? Durante mucho tiempo la fonda oficial. Y ahora la fonda oficial va a ser la Jane Fonda. De los tres. Por supuesto, la Bertita alega que aquí hay una mano oscura de la Municipalidad de Santiago. Dicen perdón, pero aquí solamente ganó en la licitación quien correspondía. Vamos a la nota y volvemos. Fue un cariño muy grande, un cariño muy inmenso, que mi país me lo dio, que mi pueblo me lo dio. Y mis lágrimas son de emoción. No tengo pena, no tengo rencor con esa señora alcaldesa tampoco. Solamente yo creo en Cristo, nada más. Y es penoso, ayer pasé por el parque y me dio pena. Que ahí no va a estar la grandiosa. Pero sé también que les va a hacer mucha falta la grandiosa en el Parque O'Higgins. Es la angustia de una mujer que, pese a su fortaleza, no puede esconder la pena. Por primera vez, luego de 29 años, la fonda de la grandiosa Bertita no estará en el Parque O'Higgins. Durante los últimos 7 años, fue la fonda oficial de Fiestas Patrias. Hoy ese lugar lo tiene la Jane Fonda, encabezada por el grupo penquista Los Tres. Para Berta, la licitación fue ganada por favores políticos. Sé ganar y sé ganar en buena ley. No es la manera que me ganaron ustedes a mí si ustedes me mandan un mensaje. Yo no quiero polémica con ustedes, no les conozco, les deseo toda la suerte del mundo. Pero también ustedes saben el por qué ganaron la fonda oficial. Porque ustedes cerraron la campaña con la señora Carolina Toa. Y yo creo que aquí hay un compromiso. Porque no creo que haya ninguna otra cosa que más que un compromiso político. La señora Bertita nos hizo promoción gratis, así que yo se lo agradezco mucho. Celebro mucho su espíritu altruista. Creo que uno cuando licita uno puede ganar, perder. La experiencia que yo tengo en la fonda al menos es que no siempre uno gana y no siempre es un éxito. Sin embargo, uno siempre la quiere hacer. Y eso es lo más importante, poder hacerla y cumplir. Ante las declaraciones de Álvaro Enríquez y con esa actitud aguerrida que la caracteriza, la grandiosa Bertita no duda en responder. Pero yo sé perder. Pero esta vez no perdí. Esta vez he ganado. Y gané muy legalmente y ellos lo saben, mejor que nadie. Como ellos me envían un mensaje, a mí no me gustan los mensajes.
Pero yo les digo, yo no les conozco, pero sí les deseo la mejor suerte. No con hipocresía ni con maldad de corazón, porque Dios sabe por qué me sacó de ahí a mí. Porque Dios me sacó en una buena lista, tal vez. Algo sabe Dios más que uno. Con la presentación de su parrilla artística, la Jane Fonda hizo su lanzamiento oficial. Aquí quisieron dejar en evidencia que ganaron por la calidad musical de sus artistas y porque, según dijeron, van a representar de mejor forma el folclore y la música chilena. La gente tiene que entender también que al momento de hacer una fonda hay muchas cosas comprometidas, como por ejemplo la cultura, la música, la historia de nuestro país. Entonces no es solamente el hecho de adjudicarse una fonda, ganarla, poner unos guasitos que canten un poquitito y después tocar reggaetón y bachata. Lo que tiene con el colon inflamado a algunos es que como fonda oficial deberán recibir y saludar al presidente de la República, algo que al parecer tendría incómodos a alguno de sus integrantes. Yo creo que todo lo que hace Piñera es para tomárselo con humor. Así que no se me ocurre nada más. Yo no voy a estar ahí. ¿No va a estar en ese día? Creo que no. A esa hora no, ni cagando. O sea, eso va a ser muy entretenido, también porque me va a tocar saludar al presidente y creo que va a ser un momento muy entretenido tanto para él como para mí. Parece, vamos a hacer pues, como una cosa muy republicana eso de saludar al presidente, no tenemos ningún problema. Como ustedes pueden ver, a toda máquina se trabaja en levantar la fonda de la grandiosa Bertita, acá en el Parque Trapitz de Peñaflor. Por primera vez en este lugar, luego de 29 años en el Parque O'Higgins, 7 como la fonda oficial. Bertita asegura que acá será todo un éxito. Todo un éxito porque le gana la experiencia y el cariño de la gente, dice la fondera más famosa de Chile. Además nos cuenta que no renunció al Parque O'Higgins, sino que no había alternativa para ella. Porque no había fonda donde cayera la mía. Le quedaban 2 fonditas a ella, que son chicas, que en una creo que está trabajando un fondero antiguo, y había una allá y la otra en la otra esquina. Entonces usted me dirá cómo yo podía postular a la segunda opción, que dijeron ellas, hay una segunda opción. No es así. Para mí no había segunda opción. Para mí no era capricho de yo querer salir del parque, ni era capricho que yo no le quería a ella quedarme con la fonda. Si de hecho la señorita de gabinete que tiene ella, Marisa Carmona, me dice con estas palabras, hija, y ojalá usted esta parte la ponga en la televisión, me dijo, pues soy una segunda opción, señora Berta, ¿de qué se preocupa? Nosotros no queremos que usted no esté en el parque, la queremos en el parque. Y yo le digo, mijito, ¿usted se está riendo de mí o qué? ¿Cómo trabajo en esos terrenos? Usted conoce mi fonda, usted cuando anda en la campaña, la señorita, toda le dije, usted me vio, señorita, mi fonda. ¿Y usted cómo me puede decir que tengo segunda opción? ¿Caería yo en la fonda número 2? ¿Caería yo en la fonda número 4? Me dice ella, se queda callada y hace así. Por eso no postulo, por eso, pero no lo mire porque sea orgullosa, vanidosa, porque no tengo ni orgullo ni vanidad. Nosotros tenemos publicada en la página web toda la pauta de evaluación y además las condiciones de la licitación eran conocidas por todos los proponentes. Nosotros además, antes de iniciar este proceso en julio, este es un trabajo que la municipalidad viene desarrollando desde el mes de marzo, se le invitó a todos los fonderos tradicionales del Parque O'Higgins para contarles cómo venía este proceso de poder darle este nuevo cariz familiar a la fonda. Espacios de fonda que no hubiesen sido adjudicados y que por lo tanto se encuentran disponibles, que son 2 espacios, podrían postular todos aquellos proponentes que participaron del primer proceso y que no se adjudicaron ninguna fonda. En esa condición se encuentran 5 proponentes del primer proceso, entre ellos Llorana, Berta Brito y 3 proponentes más. En medio de esta verdadera guerra de fondas, comienzan las celebraciones 18eras. La Jane Fonda será la oficial y la grandiosa promete hacerle la pelea. De fonda, la Bertita estaba, sentía legado de discriminación. ¡No quebró el vaso! ¡Se enojó!
¡La maldición de la fonda! ¡Tanto, hombre! La maldición de Bertita. Está poseído. Bueno, está poseído. más allá de la posesión, sí, más allá de la posesión de Juan José, lo bueno es que la Bertita va a estar finalmente en Peñaflor y la verdad es que con todo el cariño también había que cambiar un poco la fonda oficial también, o sea, tantos años. El punto es que la Jane Fonda, buenísima, gran fonda, pero los precios están carel y ojalá que ahora que son fonda oficial sea un poquito más económico. Y hablando de un personaje... Pública, te puedo preguntar, una pequeña acotación. Habiendo una licitación pública, ¿no es cierto?, para el tema de la fonda, ¿por qué lo tiene que autorizar Santiago si la fonda se empeña Flor? Solo te planteo la pregunta. Bueno, lo que no se cuestiona es que si hay un personaje chileno 100%, si bien siendo una de las revistas más populares en todo el mundo, todos creen que es de su país, el mismísimo Condorito. Todo lo más exige una explicación. Exactamente, y flop quedaron algunos. Pero hoy día, amigos míos, atención, todos los secretos detrás de Condorito y su hueste de personajes. Lo que usted jamás hubiera imaginado en la siguiente nota. Ponga atención. Yo tengo originales de... Exijo una explicación. ¿Quién es el más chileno de los chilenos? ¿El más criollo de los criollos? ¿El más bacán de los bacanes? La respuesta es una sola. Condorito, el pajarraco más famoso de Latinoamérica. El personaje que nos representa a todos y que cumplió 64 años. Acomódese en su chalet y prepárese para tomar pin y hacer pun con esta exclusiva nota de mañaneros desde el mismo corazón del mundo Condorito, que los dejará flop. Ya hace más de 60 años en el humilde pueblo de Pelotillehue nace Condorito y con él un sinnúmero de personajes, frases y lugares que sin duda todos conocemos. Pero este universo no existiría sin la genialidad de un grande, el penquista René Ríos Pepo. Juan ha dibujado el particular cóndor durante los últimos 25 años y desde el taller de dibujo de la revista de caricaturas más popular de Chile nos cuenta cómo se creó el pajarraco. Condorito nace, la verdad es que nace el año 41 a raíz de una visita que hace Walt Disney con objeto de crear una película que se llama Saludos Amigos. En Chile crea una caricatura del presidente de la época, don Pedro Aguirre Cerda, y hace un avioncito que trataba infructuosamente de cruzar la cordillera. Pepo dijo, no puede ser si esto no es la esencia del chileno. El chileno es bueno para la talla, es entretenido, es buscavidas, ¿eh? Por lo tanto tomó del escudo nacional, tomó el cóndor y lo caricaturizó, y así de simple. Los primeros dibujos de Condorito aparecieron en el periódico OK en agosto de 1949. Hace ya que personajes como Garganta de Lata, Yayita Don Chuma hay en todas partes, y de ahí tomó Pepo su inspiración. Un mundo lleno de personajes y humor donde cada uno tiene su favorito. Mi personaje favorito es el Pepe Cortisona, que el rival de amores de Condorito, que siempre está tratando de levantarle a la Yayita, la corteja, y Yayita coquetea un poco, pero un poquito nomás, siempre es la novia de Condorito. Así que, pero me gusta la forma de este personaje, me gusta dibujarlo. Personaje Condorito. O sea, ya en el fondo, de alguna manera Condorito, los dibujantes, cada dibujante como que Condorito tiene un poco de ese dibujante, o sea, la picardía o la no picardía, entonces es como Condorito, a pesar de ser un personaje hecho en plantilla, que fue creado por Pepo, igual yo creo que cada dibujante le aporta un poco de sí mismo, y eso también lo hace entretenido el personaje.
con un dibujo mucho más difícil de lo que parece. Atentos y vean cómo se empieza la magia. Bueno, Condorito es un personaje difícil de dibujar porque tiene líneas curvas. Las líneas curvas son los huevos, estos óvalos, son difíciles de dibujar porque hay que tener buen pulso. Condorito hoy se puede leer en casi toda Latinoamérica. Un éxito que llena de orgullo a quienes se esfuerzan día a día para seguir dando vida al más bacán de los chilenos. Es que para nosotros ha sido siempre un honor y motivo de orgullo poder colaborar y entregar nuestro talento a un personaje tan querido por la gente de todas partes de América. Es un orgullo, un honor para nosotros poder colaborar, poder estar aquí y entregar alegría y felicidad, cultura también, porque mucha gente ha aprendido a leer con Condorito. Gran honor, pues un gusto grande, sobre todo sentir el cariño de la gente. Eso es muy importante para nosotros, los niños, los correos, cuando te escriben que Condorito es lo máximo. Y no solo niños chilenos, sino que niños de toda Latinoamérica. Entonces, Condorito también tiene un mail habilitado y le responde a los niños. Entonces, ese contacto con los niños es quizás súper importante hoy en día. Premios, millones de revistas vendidas, monumentos en San Miguel y Cumpeo y el reconocimiento de todo un país y un continente llevan a Condorito a ser el personaje más importante de la historia de la caricatura chilena. ¿Quién no tiene una vecina guapa como Yayita, un amigo paleteado como Don Chuma, un compadre borracho como Garganta de Lata o un rival tan pesado como el saco de plomo de Pepe Cortisona? Dígame si no es cierto, es que Condorito somos todos los chilenos y sus historias quedarán para siempre en nuestros recuerdos. La leyenda urbana dice así: una mujer, después de haber asistido a una comida, un baile con su novio, toma el auto y en la avenida Kennedy, llegando casi a Jerónimo de Alderete, tiene un accidente donde ella en el año 1978 pierde la vida. Un año más tarde, una gran cantidad de personas, de hecho hay un par de declaraciones en Carabineros de 2 taxistas que dicen que una mujer con la misma descripción de Marta se sube atrás, comienza a decirle que por favor no aceleren, que es peligroso andar tan rápido y de pronto se desvanece. Es el misterio de la rubia de Kennedy. Atención con la nota. La rubia de Kennedy. Corría el año 1978 en pleno gobierno militar, cuando se comenzó a escribir una de las historias más tétricas que han relatado automovilistas y personas que transitan por este lugar. Se cuenta que una mujer de cabellera rubia en esta esquina de Jerónimo de Alderete con Avenida Kennedy aparece pidiendo a los automovilistas que la lleven. Muchos de ellos taxistas relatan que al momento de subirse en la parte trasera, algo completamente extraño ocurre. Los relatos hablan de la misma persona y del mismo lugar. Era la rubia de Kennedy quien pedía que la llevaran. La rubia de Kennedy, al momento de sentarse en el auto, ella les rumorea con una voz dulce a los conductores. Lo que produce el pánico de los choferes, que al momento de mirar atrás, ella ya no está. No, que se hacía uno parar y se le subía y después miraba para atrás uno y no estaba, pues que se desaparecía en el auto. Creo que fue una novia que tuvo un accidente, algo así. Sí. ¿Qué te parece la historia? Buena. ¿Atractiva? Sí, es muy atractiva. Bonito, claro. Populares, sí, puede ser. Atractivo. Pero ¿cuáles fueron las causas que terminaron con la vida de esta bella mujer, que a primera vista es llamativa por su cabello rubio y hermosas facciones? Cuenta la historia que regresaba de comer con su novio, perdiendo el control del automóvil, volcando a tal punto de causar la muerte a ambos pasajeros. Automovilistas asustados al ver cómo esta mujer desaparecía repentinamente, llegaba hasta la comisaría Las Tranqueras para dejar constancia. La historia siempre era la misma.
muerte trágica que dejó el alma de Marta Infante, la rubia de Kennedy, deambulando por este sector. Historia que para muchos es un mito, mientras que para otros una leyenda de nunca acabar. Yo vi la película protagonizada por Carolina Fadich. Me acuerdo cuando la fui a ver al cine, siempre sentí una atracción por esta mujer que supuestamente se presentaba ahí en Kennedy, en Avenida Kennedy, y que era una mujer, que había toda una serie de mitos en torno a ella. No me acuerdo si era una novia que habían dejado plantada, yo no me acuerdo muy bien cómo era su historia, pero siempre, a ver, yo creo en las apariciones, creo en las almas en pena, creo absolutamente en este tipo de mitos. Ahora, por algo se popularizan tan fuertemente. Una de las historias más tétricas de Santiago es la rubia de Kennedy, mujer que durante la noche hace parar a los automovilistas y luego desaparecer frente a sus ojos. Una de las leyendas urbanas que se comenzó a escribir luego de un trágico accidente en esta transitada avenida. Pero esta es una leyenda urbana que viene de la década de los 80, que ha sido muy conocida y que hay gente que asegura que esta mujer rubia, estupenda, con este abrigo blanco, largo, los ha parado y les pide que disminuyan la velocidad. Exactamente. De hecho, hay que decir que este mito urbano, vamos a decirlo así, no es exclusivo de Chile. Existe en muchos países de Estados Unidos. Pero, ojo, donde esto se da, las personas creen a pie juntilla en esto. De hecho, en Portugal se le hizo un monumento al fantasma que sería la rubia Kennedy de ellos. ¿Por qué? Porque dice que turista, en una curva muy peligrosa que hay, esta mujer que los hace parar, se sube al auto, les advierte sobre ese lugar. Y dice que muchas personas han salvado su vida porque no veían la curva y en vez de verse desbarrancado, gracias a esta persona que llevan atrás y que luego se desvanece, ellos salvaron su vida y van a dar el informe policial y es donde dicen, bueno, salvó a otra persona más y es por eso que le terminaron haciendo un monumento en Portugal, fíjate. Es un fantasma de utilidad pública. Prácticamente. Bueno, claro. Es el término que en la categoría de fantasma se llama como inmanencia, vale decir que cuando una persona muere en condiciones tan trágicas que pasa rápidamente de la vida a la muerte y que apenas logra entender qué fue lo que le sucedió, comienza a dar este servicio, claro, advirtiendo y repite este proceso como un cassette que solo puede hacer una sola cosa, que es ayudar a los demás para advertir obviamente la muerte de otras personas como le sucedió a ella. Qué interesante saber la opinión de Carabineros porque se hacían denuncias, entonces... Claro. Y obviamente de un par de taxistas al menos, digamos, que obviamente decían la misma descripción. ¿Y hoy en día hay gente que la haya visto o esto fue, no sé, en la época? No, fíjate, yo creo que cuando la cambiaron como autopista, digamos, la avenida Kennedy, hoy día no hay posibilidad de que nadie se detenga para recoger. Ni siquiera porque en la carretera. Se subía a los autos en el asiento trasero con parejas. Exacto. Y cuando el conductor iba muy rápido, le pedía, por favor, disminuya la velocidad. Desacelera, exactamente. También había un tema de conciencia, si se quiere. Bueno, esto obviamente que claramente está dentro del ámbito de lo paranormal. Hay otra cosa que la gente a veces lo puede llegar a relacionar con lo mismo y es que es con el déjà vu. Esto todo lo han vivido. Que de repente dice, espera. ¿Esto qué pasó? Esto ya lo viví antes. Esto de hecho lo viví ahora. Y tú estabas ahí y tú estabas diciendo justo esto y todo lo demás. Bueno, hay varias explicaciones. Algunos dicen que es antelarse, algo que iba a ocurrir en el futuro, y otros que tienen una explicación más científica dicen que tiene que ver con un proceso de información retardada que llega al cerebro. Atención, porque si es que hay algo que todos hemos vivido respecto al misterio del déjà vu. Por favor, abrázame. ¿Alguna vez ha sentido que una situación vivida le parece familiar, como si ya la hubiese vivido antes? A esto se le conoce como déjà vu, pero ¿se ha preguntado por qué pasa esto? ¿En qué parte de nuestro cerebro se encuentran estos acontecimientos? ¿Son realmente algo ya vivido? ¿O podrían convertirse en algo negativo para nuestra vida? Todos alguna vez hemos experimentado esa extraña sensación que nos confunde y por algunos segundos nos deja perplejos con esa sensación de esto ya lo viví. Normalmente a esto se le conoce como déjà vu. Este es un término francés que significa ya visto y fue acuñado por el parapsicólogo francés Émile Boirac. Básicamente se trata de la sensación, de la impresión que tiene la persona de que algo
que ya ha visto o que ya ha experimentado antes sin ser real. Aguamarín sí que sabe sobre este fenómeno. Dice que en reiteradas ocasiones ha experimentado esa sensación de ya vivido. Es que son, por ejemplo, de repente con mi hijo estamos, qué sé yo, estudiando algo y yo le digo, pero hijo, qué sé yo, tal y tal cosa, y le hago la lección. Y yo, ahora si me responde, esto ya lo viví. Y mi hijo me mira y me dice, y me responde lo mismo. Entonces cosas como esa, del simple diario vivir a casi atravesar la calle y me echo para atrás y digo, no, porque va a pasar un auto, me han pasado cosas así, sí. Incluso podría haber evitado accidentes, cosas así. Sí, varias veces. Pero, o sea, yo por eso lo asumo como un grado también de premonición, va a compartir un poquito de ello. De acuerdo a los estudios, un déjà vu se encuentra asociado a los recuerdos que una persona tiene, ya sea por algo que ya haya vivido, sentido o soñado. Y es una experiencia que afecta sobre todo a jóvenes. ¿Le ha pasado? Creo que todos hemos pasado por una situación así donde crees haberlo vivido. Déjà vu he tenido, sí, pero no recuerdo alguno en particular, pero sí, tengo la sensación de que en más de una oportunidad me ha pasado eso, de que o ya lo viví o ya lo vi. En los últimos años el déjà vu ha sido sometido a varias investigaciones. Una de sus explicaciones es que es una anomalía de la memoria, ya que en la mayoría de los casos la sensación de recuerdo en el momento es fuerte, pero las circunstancias de la experiencia resultan inciertas, o sea, sentimos que ya lo vivimos, pero no podemos recordar el contexto ni mayores detalles. También se le asocia con los sueños, se dice que es algo así como una memoria de los sueños olvidados. Otra hipótesis piensa que incluso pueden ser recuerdos de vidas pasadas. Puede ser recuerdo de vida pasada, puede tener relación con el fenómeno del desdoblamiento, del viaje astral, puede ser una sensación de algo paranormal, un mensaje del inconsciente, puede ser un fallo cerebral de la memoria. Hay tantas teorías como uno quiera buscar. Pero el déjà vu puede transformarse en una patología. Así es, aunque parezca difícil de creer, existe el llamado déjà vu crónico, donde las personas perciben absolutamente todo lo que viven como si ya lo hubiesen vivido. Estos individuos son propensos a padecer depresión y disfunciones en la memoria. Muchos han tratado de dar una explicación a este fenómeno, pero pese a las distintas hipótesis, realmente el fenómeno del déjà vu sigue siendo uno de los mayores misterios que rodean la mente humana. ¿Será un reflejo de los sueños, una anomalía de la mente o un recuerdo de vidas pasadas? ¿Qué cree usted? Bueno, existe una explicación científica. Los neurólogos dicen que el déjà vu se produce porque estoy aquí, por ejemplo, con todos ustedes, estoy mirando y de repente la visión que le entrega información al cerebro y que lo traduce como tal, ¿cierto? Llega tardíamente. Como todo esto pasa a un nivel de milisegundos, ese pequeño retraso hace que yo lo vi, pero lo entendí milímetros, o sea, milisegundos después y digo, esto ya lo vi antes. Claro, lo que pasa es que viene con un desfase y por eso da la impresión que lo había visto mucho antes. Lo viste, pero no lo decodificaste. No lo decodificaste. Y como la decodificación viene después, parece que algo que hubiera ocurrido y como dice, esto a mí ya me había pasado antes. Sin embargo, hay otras explicaciones, como vimos en la nota, y que no es menor y que no se puede descartar, es que dice que el déjà vu ocurre cuando tiene que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en ese momento porque algo decidor va a ocurrir. Quizás evitar un accidente, quizás una oferta de trabajo, quizás decir una palabra no debida y que va a traer consecuencias, pero además hay una tercera y eso se la cuenta a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ay, no me dejan ni una pausa. Sí, yo sabía que estábamos hablando del déjà vu o algo que para muchos nos resulta bastante inquietante, incluso conmovedor dentro del tema de la paranormal, porque todos lo han vivido al menos una vez. ¿Y en qué consiste? Como dice la palabra, algo ya visto del francés, que es cuando uno está con un grupo de personas y de repente dice, pero ¿qué sé que esto ya lo viví antes? No sé si lo soñé, no sé si de alguna manera lo pertelé, digamos que es una forma de percepción extrasensorial, o esto yo ya había ocurrido y ahora me estoy recordando. Obviamente la versión clínica dicen que esto es por un tránsito lento de la información ocular que
que al pasar, obviamente, al cerebro, viene con ese leve delay, ese leve rechazo y te hace parecer que algo que ya lo habías visto, solamente que ocurrió hace un milisegundo, pero el cerebro hace esa decomposición. Pero puede ser que... Perdona, Yulisa, dale. No, que uno piensa en el fondo, cómo lo asocia, es decir, la situación que estoy viviendo en este minuto puede haber sido similar, que tú dices algo parecido, algo... Eso es cuando está asociado al recuerdo, exactamente. Claro, que en el fondo, que el recuerdo te tira la imagen, en el fondo, el flash. Lo que pasa es que generalmente uno no tiene dudas, porque es como, yo sabía que iba a decir eso y ahora tú... Y uno lo piensa hasta que lo verbaliza. Es como que uno ve lo que ocurre y comienza y sabe lo que va a pasar un par de segundos después de todos los demás, y de ahí, obviamente, lo cuentan los demás y ahí se rompe, digamos, la magia. Ahora, hay otros que esto lo consideran que tiene que ver como una advertencia, casi como un telegrama del cielo, porque hay personas, y esto ocurrió, no sabemos si esto es producto de la casualidad o de la causalidad, pero es que personas que van manejando, por ejemplo, el auto y de repente dicen, y frenan así, yo ya vi que estaba con mi hijo y todo, ¡pah! Y se desbarranca así, que pasa un camión y choca con algo. Y uno dice, me salvé, porque producto de esta impresión, yo detuve, congelé un momento el tiempo. Como una premonición, así, pero como un flashback. Muy cortito, solamente que un flash forward hacia adelante. Que era la vida que uno tiene, también uno tiene vidas paralelas. Esa es la tercera explicación. Que van caminando paralelamente, vale la redundancia, al lado de uno, y muchas veces que tiene que ver con eso, con que son altas intensidades energéticas de la persona, uno es capaz de poder, con esa intensidad, tocar la vida paralela que va absolutamente acompañado. Sí, de hecho, fíjate que y no solo es linda y poética, sino que también hay algunos científicos que están de acuerdo, que es la teoría de los multiversos, que es la teoría M. Que fíjate que hoy día la que más se entiende, la de Stephen Hawking, es de la teoría de las cuerdas, de cómo están formadas las cosas que existen. Pero la otra es que cuando una persona nace, generalmente por el desencadenamiento de pensamientos va generando vidas paralelas. O sea, hay mucha juega vial con la cual nunca te encuentras porque van, digamos, en un carril paralelo. Entonces dice que a veces, ciertos momentos, porque hay pequeñas diferencias, tomas de decisiones, que simplemente, como lo hemos visto, por ejemplo, subirse a una micro y que va a llegar a tu trabajo, pero que de repente tú pierdes esa micro y te encuentras con la persona con la que te vas a casar. Entonces, perdón, esas pequeñas decisiones son las que una vida se vaya por la otra, pero cuando vuelven a encontrar una situación que la Julia Vial 2 está en una reunión de pauta o está haciendo este mismo programa que se llama quizás no mañanero, sino mañanera, por ejemplo, y de repente estamos conversando lo mismo y se producen los mismos diálogos, se juntan, ¡pam! Y alcanzáis a ver lo que siente el otro, solo que un segundo antes. Es por eso. Dimensional, o sea, moverse en distintas dimensiones. Exactamente. Por un segundo se cruzan. Hay hartas macas venegas, lo que se agradece. Obviamente, mucha gente feliz. Ojalá que no. ¡Qué miedo! Maca, ¿a ti te pasa regularmente esto del déjà vu? Me ha pasado hartas veces. ¿Con qué de las tres teorías que ha expuesto? Yo quisiera que la última, que me parece la más romántica, la que se ha expuesto acá, de los universos paralelos. Sí, de los universos paralelos, que uno se mueve en distintas dimensiones y que lamentablemente tu cerebro no alcanza como a asimilarlo, pero como que uno existe en esta vida, pero existe también en otras dimensiones. De hecho, la Julia se emocionó, de hecho. ¿Sabes cómo se explica en este texto que yo leí? Que es como, estas vías paralelas son como las cuerdas de una guitarra. Perdón, el señor director está teniendo un déjà vu conmigo, lo va a tener después. Sí, de hecho, es cuando uno come mucho el déjà vu también. Pasa. Pero pasa también. Sobre todo para este 18 con las empanadas. Ahí puede haber déjà vu. Así que no, pero estaba bonita la teoría. No, yo lo que estaba diciendo es que es una guitarra, que en definitiva son las cuerdas de la guitarra que corren por un mismo brazo. Y cuando se golpea fuertemente en el diapasón... la guitarra. Claro. Es mucho, diría yo. Pero claramente son distintos estados. Por eso también las cuerdas tienen distintas... ¿cómo se llama? Sonidos. Claro, por las distintas tensiones. Y cuando se junta y el golpe es muy fuerte en la guitarra es cuando una de esas cuerdas chocan. Bueno, ¿sabe quién cree mucho en todo esto? En aquellas personas que hacen ritos esperando ciertos cambios que se provocan en la naturaleza. Estamos en el mes de septiembre y estamos próximos a vivir un nuevo equinoccio, que es un día mágico porque lo que dura el día es lo mismo la cantidad de horas que dura la noche. Se equiparan. La noche y el día es la única vez en el año que duran, obviamente, eso ocurre veces en el año, que duran exactamente lo mismo. Y hay personas que se preparan porque dicen que las energías llegan de otra manera, que hay otro estado vibracional, y de eso precisamente lo que habla esta nota. Atención. Es la mejor noche en que rindo.
Rituales de equinoccio en primavera. Estamos pronto a comenzar una nueva estación del año donde se deja atrás una etapa oscura y nos acercamos más al sol, lo que trae llamativos sucesos ancestrales, planetarios y místicos que afecta y ayudan a los seres humanos. Ponga mucha atención que a continuación le mostramos increíbles rituales de los equinoccios. Cuando se celebran estas festividades rituales, eran momentos especiales de comunicación con lo trascendente, con los dioses, con las divinidades. Esos cambios de estación conllevan consigo una gran fuerza energética a todos los niveles. Le cuento que los equinoccios pueden ayudar de gran manera a su vida cotidiana, ya que hay algunos rituales prácticos que usted puede hacer para mejorar las energías negativas que la agobian. Escuche. Los zapatos justamente deben colocarle benzina blanca y decir donde mis pasos caminen, que sea el triunfo de la felicidad, del amor y del cariño. Velas de todos colores para así traerlos armonía, paz y tranquilidad. Los equinoccios son fechas importantes principalmente para las culturas ancestrales, ya que son la única vez del año donde el día y la noche duran lo mismo. Tal es su importancia a la de la primavera, que en muchas ocasiones las etnias que aún perduran en nuestra sociedad rinden plegaria para mejorar las siembras y son considerados periodos de fertilidad. Las fechas de los equinoccios, tanto en otoño como en primavera, el día y la noche son exactamente iguales en todo el mundo. Está la energía que se presenta en los equinoccios, que los seres humanos también podemos aprovechar de estas para beneficios personales, como lo hacían los mayas hace cientos de años. Ponga atención a este ritual que usted puede hacer en su casa. Cargar un ajito y un limoncito pequeño en la parte íntima de nuestro cuerpo, entre la tela y el cuerpo, nos da buenas vibraciones. En cuanto a estos rituales, también tienen una conexión con el más allá, ya que seres que ya no están con nosotros y que dejaron huellas en nuestras vidas, es más factible que se hagan presente. Y al mismo tiempo se invita y se recuerda a los espíritus de los que ya no están con nosotros para que vengan a participar también si quieren hacerlo. Son energías que vienen de los astros. Es la llegada de una nueva estación del año que trae vibras positivas que usted puede aprovechar para purificar incluso su alma. Sucesos astronómicos y místicos que van muy acompañados con la fe. Todo lo que tiene que ver con fenómenos astronómicos siempre trae aparejado una lectura de carácter apocalíptico, de carácter trascendentalista. Rituales que usted puede seguir en su casa para tener un mejor pasar en su vida y así aprovechar las buenas energías que se desprenden de los astros. Tomar una brújula, ¿ya? Y ponerla en el lado sureste de una casa y colocar la brújula ahí por lo menos hasta diciembre. La brújula atrae mucha fuerza, ¿verdad? Atrae mucha energía, por lo tanto me va a ir bien, ya sea en lo económico, ya sea en lo emocional, ya sea en mi trabajo, en todo lo que sea lo hago con una brújula. Rituales de equinoccio, fecha cargada de energía producto de los astros y su todopoderoso llamado Sol, estación ancestral que ocupaban nuestros antepasados para purificar sus energías y pedir por buenas cosechas. Hoy usted puede aprovecharlas para su vida diaria con rituales como este. En el equinoccio meto piedras en el agua, las saco, las seco y las uso en una bolsita roja como amuleto. La próxima ocasión, el próximo equinoccio que está a punto de ocurrir, se equilibra el día y la noche. Supuestamente nuestros ancestros entendían que era una oportunidad para uno precisamente renovar y equilibrar también su energía. Aquellos demonios internos y aquellos ángeles que todos los tenemos, de alguna manera colocarlos arriba de la mesa, poder observarlos y obviamente tomar las mejores decisiones. El ser humano siempre está en un estado de equilibrio precario respecto a todos sus neuras, a todos sus deseos no cumplidos, sus frustraciones, y esta es la oportunidad
oportunidad de tomar un poco de distancia, ver cuál es el resultado de tus buenos actos, las consecuencias de los malos y obviamente limpiar aquello que no deseas más en tu vida y obviamente fundamentalizar a aquellos que se relacionan más como la persona en que tú te quieres convertir. Cuando tú preguntaste y dijiste así, pero ¿cómo 6 cuerdas? Efectivamente uno realmente es un instrumento que tiene que ser a través de un clavijero, a través de los chakras se va uno sintonizando y esa llave de sol es una composición que uno tiene que afinar durante toda la vida. Absolutamente. Nosotros constantemente vivimos disociaciones o disonancia. Claro, es por eso que para estos rituales también se utiliza como sanación por cuenco, que finalmente tu cuerpo exactamente se armoniza a través de sonidos que te vuelven a reestructurar cómo a nivel celular tú funcionas. Fíjense que hay una historia maravillosa respecto a esto que lo descubrió el señor Masaru Emoto, que es cuando fotografió el agua, ¿se acuerdan? Sí. Algo que es de una preciosidad impresionante, que es cuando este hombre a nivel molecular se da cuenta que el agua reacciona y se transforma de acuerdo a cómo uno le habla. Él se dio cuenta que... Exactamente, y intenciones. Uno se da cuenta que el agua, cuando uno le dice, obviamente, tonta, se echa a perder. Y cuando uno, obviamente, el cortito, cuando uno, obviamente, digamos, la lava, se pone y se cristaliza precisamente. Y si nosotros estamos hechos 75% de agua, ¿cómo no nos afectarán esas palabras? Agua que le ponen música clásica constantemente y según esa, el agua te ayuda muchísimo. Oye, y la típica prueba que cuando se deja un vaso de agua, no sé, en una habitación, en una casa, se deja un vaso de agua y claro, se carga de energía absolutamente y el día siguiente está llena de gorgoritos. Entonces, obviamente tiene que ver. Para limpieza el agua es muy importante. Exactamente. Pero bueno, una de las formas más fáciles, inmediatas, instantáneas de armonizar precisamente el cuerpo es a través de una tremenda sorpresa que les voy a traer a la vuelta de esta última y breve pausa comercial. Algunos dicen que es solo un entretenimiento, otros incluso hasta lo califican de deporte. Es lo mejor, lo genial, yo ya estoy practicando. Se lo voy a mostrar a la vuelta. Sí, señor. Aplauso para Matías, Jorge y José, que ya están con nosotros. Ellos son los campeones más jóvenes expertos en el Speed Stack. Pero qué rápido. Oye, notable. Obviamente reflejo de creatividad es lo que prima en esta disciplina, donde tienes que ir apilando y desapilando estos vasitos que están hechos con un material a propósito y especialmente para este tema. Amigo mío, por favor, ¿usted cuánto tiene que entrenar para llegar a ser tan capo como lo he visto? Bueno, al menos yo, ¿sí? Recomendablemente yo practico 1 hora diaria. 1 hora diaria. Wow. Podemos hacer una demostración rápidamente porque lo que ahora ven no lo van a creer la cantidad de reflejos. Mira, atención, vamos con todo Matías. Y dice, mira, parte así y de repente lo apilo rápidamente y comienzo. ¡Ah! ¡Ah! Pero parece más. Pero mira, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Por favor! No, maravilloso. También acompañarnos, querido amigo Jorge, por favor, usted nos puede hacer una demostración de lo mismo. Ahí tenemos otros colores, misma disciplina, reflejo. Ahora, básicamente este juego te mide el ingenio, la rapidez. ¿Qué te mide eso? Todo eso junto. En hacer todas estas proezas en el menor tiempo posible. Pero parece más. Excelente, maestro. Parece más. Pero no lo es. A ver, por favor, usted no tiene que arreglar su televisor. Esto no está pasando a una velocidad más acelerada de la costumbre. Esto es completamente real. Mi amigo José, por favor, que usted nos puede hacer una demostración de lo mismo. Por favor. Ahí está. Atención. Ahí está. Vamos. Y dice, mira, exacto. ¡Epa! Toma. ¡Toma! ¡Bravo! Excelente. Oye, hay campeonatos mundiales de esto, ¿ah? Ya te mide el tiempo, tiene cronómetro. Absolutamente. Pum, y lo para ahí, lo para. ¿Qué se pueden llegar a hacer? ¿O formas? Y bueno, uno puede ir inventando sus propios ciclos. Pero hay 3 que son los oficiales en los torneos. ¿Ya? Que son el 333, el 363 y el ciclo. ¿Y nos podríais demostrar uno, por ejemplo, de eso? ¿Cuál es el 333? El 333, como dice el nombre, es una torre de 3, otra de 3 y otra de 3. Ya, perfecto. Entonces uno la apila. Exactamente. Y después se desapila. Uy, ya lo entendí de una. Absolutamente. Perfecto. Ahora, tú, ¿cuál es tu récord? Espérate. Bueno, en mi casa agradecen por ser lento. Sigue. Más lento que un bolero. Acuérdense cuando mira, yo esta cosa en realidad la uso por otra cosa. Ya. Ya, perdón.
No, sé que esto es muy difícil, en realidad, ¿no te pasa? Y siempre son con esos. Eran un montón. 3 y partieron con 12. ¿Esa es la cantidad mínima y máxima? No, pero debe ser más fácil. En los oficiales, esa es la máxima. 12. Ya. Qué buena. Perfecto. Pero en lo que se llaman estilo libre, que uno mismo lo inventa, pueden ser más. Bacán. Chiquillos, les queremos agradecer por Un aplauso. Esto ya está en Chile, que está tan de moda. También queremos agradecer al Hotel Ken, que siempre nos ha apoyado, y a la estupenda regia guapa Maca Venegas. La queremos ver en pantalla pronto. Estupenda, excelente abogada, se la recomiendo. Es mi abogada. Se la recomiendo. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente tarde y ahora siga con Intrusos. Chao, chao. Chao. Maca, tengo un problema judicial. Ya,